Gracias, María José. Gracias a todas, a todos los que esta tarde nos reunimos aquí. Presidenta Pina Roussel, Carlos Proner, por invitarme, y a todos los amigos que hoy hay. Yo no voy a hablar en portugués. Bien, la pregunta provocadora de María José sobre si garantizan los derechos a la democracia tendría que ser evidente, y atendiendo a su buen juicio, el presidente, mi amigo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha respondido que sí, aunque después lo ha hecho con matizaciones. Y yo estoy de acuerdo. No se puede contestar, no se podría contestar negativamente la pregunta, porque entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que el propio sistema democrático puede subvertirse en sí mismo y puede corromper la propia democracia. Pero, sin embargo, tenemos muchos ejemplos de que esto puede llegar a suceder. La concepción hegemónica del derecho legitima tanto una agresión a un pueblo o una guerra ilegal, como a la vez deja sin argumentos a las víctimas para responder, luchar o protegerse. Y esa situación real se legitima en distintos ámbitos. Voy a tratar de poner algunos ejemplos. Es totalmente democrática la elección del presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, la pregunta siguiente sería: ¿hasta qué punto es legítimo que un presidente elegido democráticamente, aunque haya tenido menos voto popular que su contrincante, pueda desarrollar políticas que quebranten frontalmente derechos humanos y derechos consolidados de ciudadanos y ciudadanas norteamericanos, o que, y sobre ellos no tendrían ningún derecho, no sean norteamericanos? Es decir, ¿hasta qué punto puede ser legítimo aceptar esto y hacer el uso alternativo de ese derecho para quebrantar los derechos de los demás, de los que a su vez te aprovechas? ¿Por qué no vale con decir tracemos un muro? Si esto fuera tan fácil, pues entonces la discusión se acabaría. Pero el que queda dentro del muro, es decir, Estados Unidos y el señor Trump, se beneficia y mucho del resto del mundo. Por tanto, está quebrantando ese derecho y lo hace en aras de la democracia. Otro ejemplo es cómo es posible que gobiernos que están desarrollando su labor democráticamente, como por ejemplo España, decidan poner en marcha, y el Parlamento asuma como otro poder del Estado también, una revisión drástica de normas que protegen y favorecen a una generalidad o a una universalidad de personas, restringiendo o haciendo desaparecer, por ejemplo, el instrumento o el principio de jurisdicción universal. Hablo, lógicamente, desde el punto de vista de juez o de jurista. Es evidente y está comprobado que instrumentos internacionales de los que España es parte
y ha ratificado, y por tanto tiene la obligación ineludible de aplicarlos, dicta una norma, desarrolla unas normas que restringen y casi eliminan cualquier posibilidad de cumplimiento de esos mismos instrumentos. Por tanto, están de nuevo utilizando el derecho con una visión hegemónica que no va a beneficiar a la generalidad de los ciudadanos nacionales y de cualquier otro país, sino a una élite nacional o internacional o de otro ámbito que va a resultar específicamente beneficiada. Otro ejemplo. Hablaba antes el ministro, bien Roberto, de que uno hablaba de nuevos, de la crisis de división de poder de Montesquieu, con la cual yo estoy de acuerdo. El presidente de la Corte Interamericana decía que solo se debe y se tiene que hablar de los tres poderes clásicos del Estado, porque ni el mediático, ni el de las corporaciones o el poder económico son poderes del Estado, sino que son poderes fácticos. Pero la realidad es que unos y otros se confunden, porque, y estamos analizando esta tarde un caso bien claro, como es el de Brasil, poderes institucionales y que son la esencia del Estado, como es el poder legislativo, como es el poder ejecutivo y como en gran medida es también el poder judicial, se han sometido a los dictados de los poderes corporativos y mediáticos. Por tanto, es un hecho que esa división de poderes que debería de garantizar los derechos de los ciudadanos se somete y sucumbe frente a aquellos otros que, estando fuera, están controlando a los que deberían de completar. ¿Y qué decir, por ejemplo, cuando se firman decretos ejecutivos, nuevamente, o presidenciales, para eliminar una lengua oficial del desarrollo político en Estados Unidos? O cuando se sustraen tierras ancestralmente propias de los pueblos originarios, o sea en Santiago del Estero en Argentina, o sean los mapuches al sur de Argentina, o sean en cualquier otra parte del mundo, se ceden tierras que corresponden a esos pueblos originarios a favor de corporaciones o de personas que son próximos a los que ejercen. Y eso se hace lo mismo que decretando una prisión política como la de Milagro Sala en Argentina, en la provincia de Jujuy, con el beneplácito en muchas ocasiones del Poder Judicial. Por tanto, se está corrompiendo la propia esencia de la democracia, que se entiende, o se debería entender, en tanto en cuanto garantice exhaustivamente los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. O cuando se utiliza el derecho para privar de la libertad de expresión a un pueblo, o los propios derechos de ese pueblo, los derechos colectivos, y se utiliza a los órganos judiciales para solventar cuestiones políticas que deberían de dilucidarse en ámbitos diferentes al del Poder Judicial. En España estamos sufriendo ese conflicto territorial. Claramente existe un conflicto territorial en España, guste o no guste al gobierno, a otros partidos, y sin embargo se están utilizando peligrosamente las instituciones constitucionales y judiciales para criminalizar lo que no debería estar criminalizado, sino resuelto a través de los mecanismos o de la conjugación de esos poderes, y no en la eliminación de alguno de ellos. Hay
¿Qué hacer desde el derecho? Me voy a referir al caso latinoamericano y hablando de los golpes blandos o golpes parlamentarios. El de Brasil y a la víctima, que es el pueblo brasileño, y el nombre mismo, la presidenta Dilma Rousseff, que está hoy aquí con nosotros, es un ejemplo paradigmático y el más próximo. Pero también lo fue el presidente Lugo en Paraguay. También intentó ser, por ejemplo, el caso de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá. Y ahí hay un importante cambio, ese es un importante precedente que fue resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con unas medidas cautelares. Y a no dudarlo, como no soy quien tiene que decidir en ese ámbito, puedo hablar con más tranquilidad, pero creo que hay una oportunidad histórica que sin duda se va a aprovechar. O yo sería feliz si se aprovechara, y muchos ciudadanos del mundo y de Latinoamérica en general. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener la oportunidad de cortar esta tendencia involucionista que estamos viviendo con este tipo de agresiones a la democracia o golpes blandos o parlamentarios. Hay un derecho, no solo el debido proceso, hay un derecho que es el derecho de sufragio activo de millones de personas, que está siendo cercenado. Y tenemos, y tienen los electores, derecho a que se proteja ese derecho. Esa sería la vía, la forma de proteger la democracia desde el derecho, garantizar los procesos democráticos desde el derecho. De todas formas, insisto, yo creo que va a haber oportunidad de ver esa posibilidad a través de la correspondiente resolución de un organismo como es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha demostrado y sigue demostrando estar a la cabeza del mundo en la protección de los derechos humanos de esa parte del mundo. Hablaba también nuestra moderadora al principio del terrorismo, del derecho y de la renuncia al derecho en favor de la seguridad, de la extensión de ese califato universal y demás que siempre mantenemos personas como recientemente publicaba un artículo una amiga, una colega, una fiscal, Dolores Delgado, en que hablaba de este tema en profundidad y en la misma línea, es decir, jamás podemos caer en la trampa de que para proteger los derechos de los ciudadanos hay que primar la seguridad de los mismos, porque esa es una línea peligrosísima. Hay que proteger la seguridad con el propio derecho. No la seguridad protege al derecho, es muy distinto. Una visión democrática de la seguridad, participativa, transparente, evolucionada, que no proteja los intereses de determinados ámbitos, que no acuda por el miedo y el pánico que generan determinadas acciones violentas a una limitación sistemática de derechos como está ocurriendo en Francia. Francia, ¿quién iba a pensar que Francia ya lleva más de un año en un estado de semi-excepción, con una limitación y que todos los discursos hasta, menos mal, el último político que ha aparecido en lista recientemente y que además ha ganado las primarias dentro, o la primera vuelta de las primarias del Partido Socialista, todos ellos en su discurso, nadie cuestionaba esta cuestión cuando recordaremos todos aquellos días de 2003, de enero de 2003,
cuando se estaba debatiendo por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas si se invadía o no se invadía Irak, etc., el discurso del ministro de Asuntos Exteriores, del canciller Dominique de Villepin, en Naciones Unidas, enfrentándose a Estados Unidos ante lo que evidentemente era una guerra mundial, y como millones y millones de personas lo dijimos en todo el mundo. Qué lejos están aquellos días. Y eso es muy, muy peligroso. Por tanto, los derechos son garantes de la democracia, necesariamente tienen que serlo, pero tenemos que desarrollar esa visión garantista, por supuesto, pero evolucionada, protectora de la humanidad, no solo en el sentido de los seres humanos en sí mismos, sino mucho más amplia, una visión de la propia naturaleza como sujeto de derechos. Bueno, ¿para qué hablar ya de Trump? Vamos a estar hablando mucho tiempo, pero la ecología y lo que son los ecosistemas y Trump van a estar bastante distanciados, desgraciadamente. Pero bueno, es el momento precisamente de que la respuesta necesariamente tenga que ser sí y luchar por ello. Luchar porque los derechos garanticen a la propia democracia como única posibilidad de la subsistencia de la misma. Gracias, magistrado, por tu mirada crítica y denuncia del uso espurio del derecho y por tu valentía